Muy bien. Ah, Muy bien, pues buenas tardes para algunas de las que estamos aquí, buenos días para casi todo el mundo que está conectado, supongo. Y bueno, hoy me hace especial ilusión presentar a la última charla de estos diálogos de matemáticas y cultura. Y bueno, es una buena amiga y además compartimos área de conocimiento. Es María García Monera, es doctora en geometría por la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y hoy nos va a hablar de algo que hace desde hace bastante tiempo, que es contar muchas cosas que sabe de geometría a través de construcciones con papel, ¿verdad? Cuando quieras y encantados de tenerte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marta por la presentación. Muchas gracias también pues, a Javier, a Bruno y a toda la gente de la UNAM por haberme invitado hoy a dar esta charla. Les estaba comentando antes que me hace muchísima ilusión porque yo estuve viviendo allí una temporada en la UNAM, que fui a hacer una estancia. Y bueno, y dar las gracias también a toda la gente que se ha conectado ahora y bueno, pues no sé, por dedicar un poquito de su tiempo a escuchar esta charla. Bueno, voy a compartir la pantalla, a ver si me podéis confirmar que se ve bien. Y entonces ya, a ver, empiezo con la charla. sí, se ve Sí, se bien. ve. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues como decía Marta, yo voy a hablar un poco de las figuras estas, de las esculturas en papel que hago yo. Y esto, bueno, pues yo lo hago desde hace, pues bueno, pues más de 10 años, pero es verdad que no es algo que yo haya inventado. Voy a hacer primero un poquito de historia, voy a remontarme un poquito atrás. Bueno, un poquito, son más de 100 años. Los primeros modelos de este tipo de superficies que os voy a enseñar se remontan a finales del siglo XIX. Los primeros modelos fueron de un profesor alemán que se llamaba Olaus Henrici y bueno, pues la historia dice que en un congreso de matemáticas conoció a un profesor que acababa de llegar a la Universidad de Múnich y que se llamaba Alexander von Brill. En ese congreso, este profesor Olaus le regaló unos modelos a Alexander von Brill y bueno, pues a él le gustó mucho la idea de poder construir superficies en papel. Y al poquito de haber llegado él a la Universidad de Múnich, unos 3 o 4 años después, llegó a la universidad a tiempo completo, que ganó una plaza, pues Felix Klein. Y bueno, pues la historia también dice que Alexander von Brill le enseñó esos modelos en cartulina que unos años antes había hecho Olaus Henrici y bueno, pues la historia dice que Felix Klein quedó un poco asombrado, maravillado de la idea de construir superficies en papel, que bueno, pues es una idea que a día de hoy, pues para nosotros es casi algo como un juguete, pero en aquella época pues era algo muy didáctico, ¿no? Porque en aquella época pues tenéis que pensar que no existían ordenadores y entonces pues todo era en pizarra y si el profesor no dibujaba bien la superficie, pues bueno, pues era un poco complicado que el alumnado pudiera llegar a imaginarse la superficie de la que se estaba hablando, ¿no? Bueno, pues ellos montaron un taller, los dos juntos, con sus estudiantes de la universidad y empezaron a diseñar modelos de superficies en diferentes materiales. Los diseñaron en papel, algunos en alambre y otros modelos en escayola. Y bueno, llegó un momento que, claro, podéis imaginaros trabajando con Felix Klein, ¿no? Pues que aquello llegó un momento que empezaron a construir pues una gran cantidad de modelos, sobre todo en alambre y en papel. En aquella época la familia de Alexander von Brill tenía una imprenta, los padres habían fallecido y la imprenta había pasado a manos del hermano. Entonces hicieron, bueno, algo que a día de hoy en España no es legal, yo creo que es muy ético, a lo mejor no. Y es que a través de la empresa familiar, a través de esa imprenta, empezaron a vender, a comercializar los modelos que Alexander von Brill y Felix Klein diseñaban junto a sus estudiantes en la universidad. Y bueno, esta empresa familiar con el tiempo fue absorbida por una empresa un poquito más grande que se llamaba Martin Schilling y publicaron dos catálogos. Un catálogo con 23 series en el año 1903 y otro un poco más tarde, en el año 1911, que incluía 40 series. Cada serie incluía diferentes modelos de superficies, bueno, tanto por el material como por la superficie. Estaban clasificados por, no sé, superficies cúbicas o superficies, bueno, por ciertas propiedades geométricas. Bueno, con el tiempo esta empresa acabó cerrando, sobre todo por la aparición, aquí estoy hablando ya a principios del siglo XX, por la Primera Guerra Mundial, que eso llevó, bueno, pues a una gran crisis mundial y esa fue la principal razón de que esta empresa cerrara.
Y bueno, también es verdad que los modelos para la época eran muy caros y solo tenían acceso pues universidades, coleccionistas privados, algunos museos. Aquí os he puesto en la presentación algunas universidades y museos que tienen a día de hoy modelos originales de este catálogo. Es verdad que la mayoría no los tienen, no se pueden visitar de forma presencial, pero sí que en la página web sí que tienen fotos de, bueno, pues de todo el catálogo de superficies que tienen. Y bueno, podéis ver que esta empresa distribuía pues prácticamente por todo el mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en Israel, en Francia, en Japón y también en Inglaterra. En Inglaterra hasta hace poquito, en el Museo de Ciencias de Londres, sí que tenían una exposición con los modelos originales de las superficies. Digo hasta hace poquito porque yo fui en septiembre a verla y ya la habían quitado. O sea que me pegué el viaje desde España pensando que aún estaba, fui y cuando llegué me dijeron que no tenía, que ya no estaba en la exposición. O sea que si alguien va, que se puede ahorrar el viaje si va adrede a ver la exposición. Bueno, esta exposición estaba muy bien. Estas son unas fotos que yo hice la última vez que estuve, que fue en el año 2011 o algo así, y tenían una exposición de superficies que se llamaba Strange Surfaces, ¿no? Que son superficies extrañas, que el nombre es así como un poco, ¿no? de serie de Netflix. Bueno, y la foto, eso que aparece ahí es una foto que hice. Y esas superficies extrañas eran modelos de superficies de segundo orden. Y luego ahí te explicaba lo que era. Y te decía, traduzco, los siguientes modelos en cartulina fueron construidos o fueron hechos en un taller en Múnich que fue montado por Felix Klein y Alexander von Brill en 1870 para construir una gran variedad de modelos de superficies. Segundo orden, que lo pone ahí entre comillas, significa que tiene términos de segundo grado en su ecuación. Y luego te dice que este tipo de modelos se pueden distorsionar en una infinidad de formas diferentes simplemente con una pequeña manipulación. Entonces, estas superficies extrañas que catalogaron así las personas del museo eran estas superficies, ¿no? tan extrañas para los que somos de matemáticas. Pues un elipsoide, un paraboloide hiperbólico, esta de aquí que es un hiperboloide de una hoja. Y bueno, si os fijáis, voy a ver una imagen, una de las superficies más de cerca, que es esta de aquí del elipsoide. Si os fijáis, están hechas como cortadas en dos direcciones, ¿no? En una dirección y luego en la otra que no llega a ser la perpendicular. Bueno, una cosa que no había dicho es que estos son los únicos modelos que tenían en el catálogo en papel. Y eso es porque, bueno, pues porque al final calcular esas secciones de superficies, pues si no tienes un ordenador es muy complicado, ¿no? Entonces ellos hicieron las más sencillas que lo hicieron como os voy a explicar ahora. Si os fijáis, el modelo, como decía antes, está hecho como cortado en dos direcciones, ¿sí? Bueno, pues el elipsoide tiene una sección muy especial, que es esta de aquí, y es que si yo lo corto, por ejemplo, por aquí, si yo voy cortando en planos paralelos y me voy acercando hasta el final de la superficie, hasta que justo ese corte, ¿no? Con ese plano es tangente en un punto, ese punto es un punto umbilico, que es un punto muy especial de la superficie. Y cada una de esas secciones son circunferencias, ¿sí? Todos los planos que yo corte una superficie en un elipsoide que sea paralelo a justo a ese plano, eso me dan circunferencias. Entonces, claro, en este caso las piezas en todos los modelos que hicieron fueron circunferencias. Y bueno, pues sin ordenador, ¿ellos cómo lo hicieron? Pues utilizando la proyección en el plano, en el suelo, ¿no? Que es la imagen que os he puesto ahí a la derecha. Si tú coges ese elipsoide y le pones una bombilla arriba y lo iluminas, la sombra en el suelo, pues es eso que aparece ahí, ¿no? El contorno. Voy a hacerlo así, el contorno es una elipse y luego tienes esa cuadrícula. Pues como todas las piezas son circunferencias, cada una de esas líneas que veis, eso corresponde al diámetro de la circunferencia, ¿no? Tú tienes una circunferencia y cuando la proyectas, pues eso justo te da el diámetro. Entonces, todos estos modelos están hechos con circunferencias y dibujar una circunferencia, pues bueno, eso es del año no sé cuántos antes de Cristo.
Bueno, pues como decía antes, estos fueron los únicos modelos que hicieron en cartulina y bueno, pues aquello pasó un poco a la historia, bueno, pues eso, pasó un poco al olvido, todo el tema este de construir modelos de superficies en papel o en escayola, sobre todo también por la aparición de los ordenadores, porque una vez que tú ya tienes ordenadores, ya no tienes la necesidad de poder dibujar, ¿no? De poder dibujar también, digamos, en clase, porque simplemente pues, lo pones ahí en el programa y los alumnos y las alumnas ya se hacen una idea de cómo es la superficie. Bueno, pues como decía antes, esto quedó así un poco en el olvido hasta que a finales del siglo pasado hubo un ingeniero británico que se llamaba John Sharp que se dio cuenta que esa idea de intersecar superficies con familias de planos para sacar las piezas y construir el modelo, pues se podía, utilizando ordenadores, se podía aplicar a cualquier superficie. Entonces, ¿él qué hizo? Pues cogió, por ejemplo, el cono, que es este que tengo aquí, y con el ordenador cogía dos familias de planos a una distancia más o menos, bueno, a una distancia paralela, eso simplemente es algo estético, en una dirección y en otra. Y calculaba esa intersección. Esa intersección al final es simplemente resolver el sistema entre la ecuación del cono y la ecuación del plano, que en este caso pues son planos en los que la X es constante o que la Y es constante. Entonces, esto a mano es verdad porque, bueno, pues que es un poco un engorro, pero en el ordenador pues prácticamente te lo resuelve en nada, en cuestión de segundos. Cuando tú calculas cada una de esas intersecciones, eso te da una curva, que sería esto de aquí, y eso sería el contorno de la pieza. Entonces, una vez tienes todas las piezas, ya simplemente tienes que poner los cortes, que sería esta parte de aquí. Que eso ya, otra vez, pues eso con el ordenador es simplemente resolver el sistema, ¿no? Entre cada una de esos planos donde se cortan las piezas. Una vez tenemos las piezas en estos modelos, las piezas van encajadas, ¿vale? No llevan pegamento, no llevan, no sé, cualquier cosa que se os ocurra, no lo lleva. Pegamento de cola, cemento, no lleva grapas, nada, no lleva nada de eso. Las piezas van encajadas, ¿vale? Entonces, eso significa que hay que hacer siempre un pequeñito hueco para que las puedas encajar. Siempre vamos a tener dos familias. En una de las familias el corte, como aparece ahí, va desde arriba hasta abajo y en la otra familia desde la mitad, perdón, desde arriba hasta la mitad y en la otra familia de la mitad hasta abajo. Esto luego lo pasas con un programa de diseño que utilizo yo a un folio o una cartulina, luego ya pones las copias que necesites y ahí ya puedes construir el modelo. Y además estas figuras en las que las dos familias van en perpendicular tienen la propiedad de que una vez montado luego lo puedes plegar. Por ejemplo, este es el modelo ese de aquí que tengo yo hecho del cono y una vez montado lo puedes plegar y se quedaría pues algo así. ¿Sí? Y luego lo puedes volver a ver. Bueno, ¿y qué propiedades, y qué condiciones, perdón, son necesarias para poder diseñar modelos, o sea, este tipo de superficies? Pues bueno, solo hay una condición y es que necesitas siempre, por ejemplo, imaginaros el cono este, que yo tengo el cono y esas dos familias de planos y he cogido un plano que justo no pasa por el vértice del cono. Bueno, pues cuando yo con el ordenador calcule todos esos cortes, lo que pasa es que como no tengo un plano que no pasa justo por el vértice, esa información la pierdo, se me queda ahí como una pequeña, como una meseta, ¿no? Entonces, utilizando esta técnica se puede construir cualquier tipo de superficie, solo hay una condición y es que necesitas un plano que pase siempre por el máximo y por el mínimo de la función que te define la superficie, si no estás perdiendo información que es característica de esa superficie, por ejemplo el cono, ¿no? En este caso, que estás perdiendo ahí el vértice. Bueno, pues él publicó un par de libros, que son estos dos que tengo aquí, lo podéis comprar pues en cualquier librería o en cualquier internet o por internet, y él acuñó este tipo de superficies, las llamó slice forms. Y bueno, yo el libro este me lo compré hace ya muchos años y hubo un verano, pues que no tenía nada que hacer y dije, bueno, lo desempolvé porque lo había comprado y lo tenía ahí dos o tres años en una estantería y dije, bueno, me voy a empezar a hacer modelos de estos de superficies. Y entonces es verdad que, claro, el libro es un libro de los años 90 y entonces, como él lo explicaba, era, no sé, era algo como un poco ya antiguo, muy engorroso, los programas que utilizaba
Y bueno, pues a la vuelta de verano hablé con un compañero de la facultad que se llama Juan Monterde, que es un catedrático del departamento de optometría, y él sí que está mucho más acostumbrado a trabajar con un programa que se llama el Matemática. Y entonces ahí estuvimos viendo, pues bueno, la forma de optimizar el diseño de superficies que había hecho John Sharp, pero con programas más actuales. Y bueno, es verdad que utilizando el Matemática, pues bueno, aquello era una barbaridad, porque programas ahí, no sé, te lo dejas más o menos programado, cambias simplemente la ecuación de la superficie y bueno, y las plantillas es que prácticamente salen solas. Y bueno, pues hicimos unos cuantos modelos utilizando esta técnica que una profesora de matemáticas que se llama Pilar Moreno, que llevaba una sección en esta página web de Divulgamat, una sección de fotografía y matemáticas, nos pidió hacer unas cuantas fotografías de las superficies. Y bueno, estas son algunas de las que hicimos. Esta es la esfera, este es el paraboloide, este de aquí que es el cono, que es el que os acabo de enseñar, el elipsoide, este de aquí que es el hiperboloide, que es el que hemos cogido para la imagen de la charla, el catenoide, el paraboloide hiperbólico, ese lo he traído, ese es este, ¿vale? Y todos estos lo mismo, todos estos se pueden plegar, ¿sí? No es como el acordeón del toro, que ya me han chivado que, que hicieron en la anterior charla, pero bueno, estos también se pliegan. Y bueno, después de hacer estos, también utilizamos algunos modelos de superficies que habían hecho los de Imaginary. Imaginary yo creo que también estuvo en México, en aquella época estaba por aquí, por España, y las personas que habían hecho esta exposición habían intentado modelizar o habían conseguido modelizar objetos reales a través de las matemáticas. Es decir, habían encontrado la ecuación que poniéndola en el ordenador obtenías bueno, pues objetos reales. Entonces, como al final para construir todos estos modelos de superficies lo que necesitas es la ecuación, bueno, pues yo me aproveché, entre comillas, aunque siempre los cito, de la ecuación que habían sacado. Entonces, esta, por ejemplo, es un modelo que llamaron ZEC, que es como una gota de agua. La imagen de la izquierda es la imagen o la superficie que ellos sacaron con el programa. Y luego la imagen de la derecha, ese ya es el modelo seccionado. Este de aquí que llamaron nepalí, este que es como una manzana, el limón, que era el logo de la exposición. Bueno, el mío está ahí, el pobre, no sé, que parece que esté a dieta, no sé por qué, porque la ecuación era la misma, ¿eh? Creo que ahí tenía que haber cogido otros parámetros, pero bueno. Este de aquí que es el croissant, este de aquí que es el corazón, el distel, que es ahí una especie, ¿no?, que parece ahí como una especie de virus, y luego este de aquí que es el diablo. Bueno, una cosa que no había dicho es del tipo de material. Yo normalmente lo hago siempre con cartulina, pues la típica de 180 gramos, que es la que utilizas en clase, pero sí que es verdad que hay algunos modelos que dependiendo del punto de apoyo que tengan, pues se aguantan o no. Pues por ejemplo, en el caso este del diablo, si no es una cartulina muy gorda, se pliega enseguida. Este de aquí que se llama el vis a vis, y luego este de aquí que es el crisel, que es una especie de peonza. Y bueno, pues ahí hicimos unos cuantos modelos con el matemática, que ya digo que no, bueno, pues que al final queda así muy aparente, pero no, es muy sencillo, las cuentas son muy sencillas. Bueno, pues después de haber hecho unos cuantos modelos, claro, lo que pensamos fue que al final que tú secciones una superficie con dos familias de planos siempre igual, pues tampoco tiene, a ver, no es que no tenga interés, sino que no te da información geométrica de esa superficie, ¿no? Que al final a los de matemáticas es lo que nos interesa, pues que tú veas una superficie y puedas decir, pues mira, es una superficie reglada, es una superficie de revolución, es una superficie, pues yo qué sé, que tenga un punto singular o algo así. Entonces lo que pensamos fue de qué manera podíamos seccionar una superficie de manera que esas curvas que te aparecían, que luego son el contorno de la pieza, te dieran algún tipo de información geométrica de esa superficie. Y entonces, claro, ahí lo que pensé fue que a lo mejor habría que seccionar la superficie con otra familia de planos, que no fuera siempre una familia de planos paralelos. Venga, entonces, pues ahí lo que pensé es, bueno, pues si yo cojo un plano en el espacio, ¿yo qué le puedo hacer? Pues lo puedo rotar o lo puedo trasladar. Entonces, si yo cojo un plano y una recta en el espacio, yo tengo diferentes posiciones, o bien que el ángulo que me forme sea un ángulo de 90 grados, que sería esa opción, que el ángulo sea menor de 90 grados o que la recta esté contenida en el plano.
¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso, que la recta y el plano me están formando 90 grados. Bueno, pues yo aquí tengo dos opciones. A ver, una es trasladarlo, ¿sí? Y eso me da esa familia de planos, que es la que estábamos utilizando hasta el momento, o la otra opción es rotarlo, pero claro, rotarlo, el plano se me va a quedar igual, ¿vale? Entonces, ahí obtendríamos esa familia de planos. ¿Qué otra opción tengo? Bueno, pues como decía, que el ángulo en vez de ser de 90 grados sea un poquito menor. Lo mismo, si lo traslado, voy a obtener una familia de planos paralelos, que es lo que estoy utilizando hasta ahora, pero si lo roto, ahí obtengo otra familia de planos, ¿vale? Entonces, cogiendo un ángulo de giro así que sea constante, me da otra familia. Y luego, finalmente, que la recta esté contenida en el plano. Si yo lo giro, obtengo esta tercera familia, y si yo lo traslado, lo mismo, pues todo el rato voy a obtener siempre el mismo plano. Entonces, dependiendo de, como decía, el ángulo S, yo obtengo diferentes familias de planos, diferentes formas de cortar la superficie. Entonces, por ejemplo, si yo cojo la esfera, yo ahora tengo tres opciones: o bien cortarla así, o bien cortarla de esa manera, o bien cortarla de esa manera. Entonces, lo que hice fue combinar diferentes. Siempre voy a necesitar, como habéis visto, dos familias de planos, ¿vale? Para poder encajar las piezas. Entonces, la idea es combinar esas nuevas familias de planos para cortar la superficie y que esas curvas que yo obtenga me den alguna información característica de esa superficie, ¿no? O sea, que no sea simplemente cortar ahí a lo loco. Entonces, los primeros modelos que hicimos fue utilizando esta técnica 2 veces, aplicarla a las superficies de revolución. Bueno, ¿y qué es una superficie de revolución? La superficie de revolución es la que se genera cuando tú tienes una curva plana y la haces girar a una distancia siempre constante alrededor de un eje en el espacio. Ese eje sobre el que gira, que en este caso es el eje X, se llama el eje de rotación, y esa curva que yo voy a hacer girar es la curva generatriz, que es la que me genera la superficie, ¿no? Bueno, entonces, en los modelos de superficies de revolución, que se pueden parametrizar de esa forma, lo que hicimos fue que el eje sobre el que gira la superficie sea el eje sobre el que va a girar el plano que voy a cortar. Entonces, vamos a ver algún ejemplo, porque esto queda así un poco, no sé si a lo mejor queda muy claro. El primer modelo que hicimos fue el del toro y los círculos de Bilarso. El toro es una superficie de revolución porque si yo cojo una circunferencia y la hago, o bueno, que se genera cogiendo una circunferencia externa al eje de revolución y haciéndolo girar. Bueno, pues si yo cojo una sección muy especial que tiene el toro, hay una cierta inclinación que justo ese corte me da esas dos medias lunas que se llaman los círculos de Bilarso. Y ese plano además es un plano muy singular porque es un plano bitangente, ¿no? Que es tangente en dos puntos, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Bueno, pues esa sección me da las dos lunas. Si cojo el plano, esa media luna yo la voy haciendo girar y claro, al ser una superficie de revolución, pues todas esas secciones siempre van a ser iguales. Si yo cojo en vez de este plano, cojo el otro y lo mismo voy calculando cada una de esas secciones, lo que me da es esa familia de lunas de aquí. Y combinándolas, eso ya me da el modelo este del toro hecho con los círculos de Bilarso. Una vez tú tienes ya las secciones, solo tienes que añadir los cortes o sacar los cortes. En ese caso, esa es la pieza de la luna con los cortes. En una de las familias, como veis ahí, los cortes van de la parte de fuera a la parte central y en la otra familia va de la parte central a la parte de fuera. Entonces, este sería el modelo real del toro montado, que es este de aquí. Este no se puede plegar, ya los únicos que se pueden plegar son los que van en perpendicular. Y este modelo, bueno, pues como veis ahí luego necesitaríamos, todas las piezas son iguales y en este caso necesitaríamos 12 copias por cada familia de cada luna. Y entonces el modelo, diseñando este modelo del toro, ahí podemos ver dos cosas. Primero, que es una superficie de revolución porque todas las piezas son iguales, y luego que la sección que hemos cogido pues es la sección, pues esa característica del toro que son los círculos de Bilarso. Y bueno, utilizando esta idea hicimos el modelo del toro
Este de aquí, que es el modelo del cilindro, en este caso las piezas son elipses. Lo mismo, necesitas 2 copias de cada pieza. Este de aquí, que es el hiperboloide también es una superficie reglada, ¿no? Que es la que son las superficies que se generan moviendo una regla iba a decir, una recta en el espacio, y entonces el hiperboloide tiene justo una sección, todas las secciones son elipses, bueno, menos esta, ¿no? Si lo cortas así en horizontal, que es una circunferencia, pero justo tiene una sección que es una recta. Que, bueno, pues en el caso de siempre necesitamos un poquito de volumen, en este caso le tiene que ser un rectángulo. Entonces el modelo este lo hicimos utilizando rectángulos, y ahí puedes ver pues lo mismo, primero que es una superficie reglada por la forma de la pieza, y luego que es una superficie de revolución porque todas las piezas son iguales. Y bueno, el siguiente modelo que hice fue el modelo del cono. Este lo hice sobre todo para secundaria. Bueno, aquí hay primaria y secundaria, bueno, para el colegio. Bueno, me imagino que lo sabréis, que si cortas el cono con un plano, pues dependiendo de la inclinación que tenga ese plano, te aparece una curva diferente. Si el plano no tiene inclinación, es una circunferencia, bueno, eso es un cono circular recto. Si cambia un pelín la inclinación, es la elipse, un poquito más me da una parábola, y luego ya lo último es la hipérbola. Bueno, pues ahí lo que hice fue coger esa familia de planos y luego coger una rotación que justo cada una de esas secciones me diera cada una de esas curvas, ¿vale? Para que las piezas, pues una pieza fuera una circunferencia, otra fuera una elipse o parte de una elipse. Entonces, esa sería una de las familias, que sería como si estuviera rotando hacia el eje este de aquí, ¿no? El eje X, y luego la otra, la que viene hacia aquí, que es la que rota sobre el eje Y. Entonces, ese sería el modelo. Y bueno, aquí he puesto la curva a la que pertenece. Esa, por ejemplo, esa pieza de ahí es una elipse, que es la elipse que os he puesto a la derecha, y esa sería la pieza de ahí. Todo esto lo hago con el matemática. Venga, la siguiente, que sería esa pieza de ahí, es la parábola, y ahí a la derecha veis la parábola que sale al calcular esa intersección, y luego la parte de ahí, la pieza. Y luego ya la hipérbola, bueno, pues eso, que la hipérbola enseguida que la dibuja se va ahí un poco de madre, y ahí veis en pequeñín la pieza, la parte esa a la que pertenece de la hipérbola. Y bueno, os he puesto un par de modelos más. Este de aquí son modelos de la esfera utilizando la proyección estereográfica, que ahí utilicé 2 veces esas 2 familias de planos. Entonces, ¿qué es la proyección estereográfica? Vamos a verlo primero. Bueno, la proyección estereográfica es una aplicación que me transforma, esta aplicación de aquí, que me transforma la esfera en el plano. Bueno, yo he puesto, hay algunas cosas, los que seáis del área, os pido disculpas si lo veis así todo como muy sencillo, pero como muchas veces das una charla y hay público en general, gente que es de matemáticas, digo, bueno, pues lo voy a hacer lo más divulgativo posible que pueda, y las cosas así que son más de geometría diferencial, pues bueno, las voy a nombrar, a pasar un poquito por encima y ya está. Bueno, pues como decía, la proyección estereográfica es una aplicación que te transforma la esfera en el plano. Bueno, excepto un punto de la esfera, que es el polo norte, que el pobre siempre se queda ahí medio abandonado. ¿Cómo funciona la proyección estereográfica? Bueno, pues imaginaros que cogemos una pompa de jabón, ¿vale? De estos de jugar, con el que juegan los niños y las niñas, y ponemos en la parte de arriba una bombilla, ¿vale? No sé si se ve que la he puesto ahí en pequeñín. Y enciendes la bombilla. Bueno, pues todos esos rayos de luz de la bombilla en una pompa de jabón, como es transparente, todos esos rayos atraviesan la bombilla. ¿Sí? Venga, ya entonces ahora imaginaros que en esa pompa de jabón, que es transparente, yo tengo dibujado cualquier cosa, una curva, no sé, una circunferencia, lo que queráis, que esté ahí contenido en la esfera. Venga, pues yo al encender esa bombilla y la esfera que sea transparente, esa curva me va a hacer como una sombra abajo, ¿no? Imaginaros que cada rayo de luz de esa bombilla que yo he encendido, cada vez que choca con la curva, continúa hasta el plano que yo tengo abajo y choca en el plano. Y en el plano, ese puntito por donde pasa de la curva, lo dejo registrado, ¿no? Pues si yo
si yo tengo en cuenta todos los rayos de luz que atraviesan la esfera pasando por esa curva azul, eso al final, ahí en el plano aparece en la curva roja, eso al final me da la misma curva pero proyectada en el plano, ¿no? Sería como la sombra. Bueno, pues la propiedad, la esfera, la proyección estereográfica, perdón, me pasa cualquier punto de la esfera a el plano. ¿Excepto cuál? Pues excepto lo que os decía antes, excepto el polo norte, porque claro, el polo norte al final, pues eso te lo enviará, bueno, pues allá al infinito, ¿sí? Entonces, la propiedad, perdón, la proyección estereográfica tiene una propiedad muy particular y es que bueno, la proyección estereográfica transforma circunferencias en la esfera en circunferencias o rectas en el plano. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier circunferencia que yo tenga dibujada en la esfera, la circunferencia es una curva que es plana, entonces eso a mí me puede servir como pieza. Cuando yo la proyecte por la proyección estereográfica, se transforma o bien en una circunferencia o bien en una recta. Y eso depende de si la circunferencia pasa por el polo norte o no. Entonces, claro, yo pensé, digo, bueno, pues sí, cualquier recta o cualquier circunferencia que yo tenga dibujada en el plano, cuando yo la pase hacia arriba por la proyección estereográfica me va a dar una circunferencia, la circunferencia al final es una curva plana y eso a mí me puede servir como pieza. Entonces hice algunos modelos proyectando dos familias o dos haces de rectas, porque siempre voy a necesitar dos familias de planos, proyectando dos haces de rectas en la esfera, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde yo tenga esos haces de rectas, eso me va a dar diferentes modelos. Este sería uno de aquí y ese sería otro de aquí. Entonces, si yo esos dos haces de rectas los pongo en el polo sur, que sean coincidentes, pues el modelo de esfera que me aparece es el que os aparece ahí a la derecha. La derecha del todo es ya el modelo en cartulina. Luego, si esos dos haces de rectas yo los pongo con una rotación de 90 grados, lo que me aparece es el modelo, todos esos modelos son circunferencias, el modelo de la derecha. Y luego, si en vez de 90 grados la rotación es de 180, pues el modelo que me aparece es ese de ahí. Y bueno, me imagino que todo el mundo estará pensando que no se parece en nada a una circunferencia, perdón, a una esfera, ¿no? Y voy a daros toda la razón, porque los modelos no se parecen en nada. Bueno, el de arriba del todo sí, que prácticamente es una esfera, pero el de los pi medios y el de pi, pues te dan el modelo de la imagen de la derecha y lo último que piensas es que eso es una parte de una esfera, ¿no? Bueno, pues el problema es, si nos fijamos aquí, en la última imagen a la derecha del todo, ahí se juntan varias circunferencias, ¿no? Eso es como si yo hubiera girado, ¡pam!, 45 grados, otros 45, ¿no? Y vaya dando la vuelta completa. Claro, ¿qué pasa? Al final tú ahí tienes que unir muchas cartulinas. Para que pareciera o se aproximara más a una esfera, yo ahí tendría que coger muchas piezas. Y claro, al final el problema de estos modelos ya no es solo diseñarlo, sino luego el poder construirlo. Y en estos modelos, cuantos más secciones cojas, pues más se parece a una esfera, lo que pasa que luego pues es muchísimo más complicado de construir. Entonces siempre tienes que llegar pues bueno, a un equilibrio entre lo que quieres que se parezca a la superficie y luego pues lo complicado que al final va a ser el modelo, ¿no? El trabajo que quieras que te dé. Y bueno, esta era la rotación de pi medios, la de pi, y esta es la última, que es donde los modelos, perdón, las dos haces de rectas están alineados. Y bueno, ahí si os fijáis, esas dos familias, bueno, esos dos, ¿cómo se llama? Esa es la parte en la que yo proyecto las dos familias de rectas. Y eso es como si yo hubiera utilizado la técnica esta de aquí. Pues en ese caso sería una recta que va desde el polo norte, bueno, el modelo está girado, desde el polo norte y que pasando por dos puntos y luego haciéndolo girar. Esto hice unos cuantos modelos de rectas y luego quería hacer lo mismo, pero en vez de rectas con circunferencias, con algunas, pues con los círculos de Apolonio, con algunas familias así de rectas que sean conocidas. Pero bueno, esto con el tiempo, porque al final esto da muchísima faena, aunque no lo parezca, y bueno, y pues para el día a día la verdad es que no, tampoco hay que dedicarle mucho tiempo.
Y bueno, luego hice algunos otros modelos en los que utilicé lo que se llama la sección normal de una superficie. Esto, los que seáis de geometría diferencial, pues es un must, ¿no? Es algo que todo el mundo tiene que saber. Pero bueno, los que no sean del área, voy a hacer como una pequeña así pincelada, introducción de lo que es esa sección. Bueno, imaginaros, me voy a remontar a la época del cole. Imaginaros que yo tengo una curva plana y cojo un punto. En ese punto podíamos calcular dos cosas. Una es la recta tangente y la otra era la recta normal, que era la recta perpendicular en el punto en el que estoy. Bueno, pues en el caso de superficies en el espacio, esto funciona pues exactamente igual. Yo tengo el punto, elijo un punto de mi superficie y yo ahí puedo calcular, en vez de la recta tangente, como ahora estoy en 3 dimensiones, lo que voy a tener es un plano, el plano tangente. ¿Qué es un plano? Es como un trocito de folio que toca en un punto una superficie, ¿no? Como si cogieras un trocito de folio y hicieras así, ¡pam!, y lo pegaras, ¿sí? Y es un plano que si tú miras muy de cerca, solo está tocando a la superficie en ese punto en el que estoy trabajando. Bueno, pues ese plano va a tener una recta perpendicular, ¿sí? Pues esa recta que pasa por el punto en el que estoy, eso es lo que se llama la recta normal. Y ese plano, bueno, en este caso, ese plano tangente es único en el punto, pero ese plano, si lo hago más grande, a lo mejor puede pasar que hayan más puntos que compartan el plano tangente, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí. ¿Qué pasa en el cilindro? Que si yo cojo el punto, ese punto amarillo en el que estoy, y calculo el plano tangente y lo dibujo, claro, todos los puntos que están sobre esa línea, ese plano va a ser tangente a todos ellos. Pero si yo dibujo, que es los puntos de esa línea amarilla, pero si yo cojo la recta normal, entonces esa recta ya, esa es única, esa ya es única e intransferible del punto en el que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se llama el plano tangente y esa recta perpendicular en el punto en el que estoy, esa es la recta normal. Entonces, vamos a hacer como si nos pusiéramos unos, ¿cómo se llaman? Unos de esto de mirar así de cerca y vamos a coger la parte esa, el entorno, ¿no?, del punto en el que estoy trabajando, que sería esta parte de aquí. Esto azul que veis, ese trocito es el cilindro. Ese plano granate que veis es el plano tangente, la línea verde es la recta normal y luego el puntito, la bolita es amarilla, es el punto en el que estoy. Bueno, pues en ese plano tangente yo me puedo dibujar una circunferencia, ¿sí? Y yo ahí, en esa circunferencia, que normalmente se coge de radio 1, me puedo dibujar vectores. Esos vectores, como estoy en el plano tangente, pues son vectores del tangente en el punto en el que estoy. Entonces, puede ser ese vector, puede ser ese, da igual. Todos son vectores en el tangente. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que ese vector del tangente y esa recta normal, claro, son dos direcciones en el espacio. ¿Yo qué necesito para poder tener un plano? Bueno, pues dos vectores y un punto en el que estoy trabajando, ¿no? Bueno, pues si yo cojo ese vector del tangente y esa línea verde, eso me da un plano. Bueno, y el punto en el que estoy. ¿Que cojo otro vector del tangente? Bueno, pues eso me da otro plano. Entonces, eso al final, ¿qué me da? Ese plano, perdón, que me está definiendo ese vector tangente y esa recta, si yo lo hago un poquito más grande, ese plano me acaba cortando la superficie, que es la imagen esa que tenéis ahí, ¿no? En el caso del plano del cilindro, en ese caso, si yo cojo ese vector, esa sección lo que me da es una circunferencia. Bueno, pues eso es lo que se llama la sección normal, que esta es la definición formal. La intersección de la superficie, en nuestro caso el cilindro, con el plano que me define, definido por el vector normal, que es ese vector amarillo, en la línea verde, el vector de esa recta, y un vector del tangente, V, en un punto P, el punto en el que estoy trabajando, eso es lo que se llama la sección normal en el punto P en la dirección V. Lo de la dirección V es importante. ¿Por qué? Por lo que hemos visto antes, dependiendo de cada vector V, cada vector del tangente, yo voy a tener una sección diferente, que sería esto de aquí, ¿sí? Y si os fijáis, todos esos planos que tienen en común, pues la recta verde, ¿no? La recta normal. Por eso se llama la sección normal. Entonces, cogiendo una distribución de esos vectores, pues eso me va dando diferentes secciones. En el caso del cilindro, por ejemplo, si
Yo cojo la sección horizontal, eso me da una circunferencia. Si lo voy cambiando un pelín más, eso me va dando elipses hasta que al final se me queda en perpendicular, ¿no? Y eso ya me da las dos rectas. Bueno, pues ahí lo que hice fue diferentes modelos utilizando esa técnica. Este, por ejemplo, es el modelo del cilindro y en esos dos puntos que os he marcado, que es lo que me dará las dos familias de planos, fue donde cogí esa distribución de vectores del tangente, que es lo que aparece a la derecha. Y eso me da las diferentes piezas. Pues este sería el modelo del cilindro, este sería el modelo del hiperboloide, que es este de aquí. Bueno, este no es exactamente igual. Este pobre parece que se haya comido un par de hamburguesas. Pero bueno, la técnica es la misma. Este sería el hiperboloide, este de aquí el modelo de la esfera. Y estos modelos pasa lo mismo. Una vez los tienes montados ya se quedan, ya no se pueden plegar. Y bueno, hasta ahora en todos los modelos estos que os había enseñado siempre habíamos utilizado las mismas dos familias de planos, ¿no? Si una habíamos cogido la familia de planos paralelos, pues en la otra igual. Si habíamos cogido pues esta de aquí girando, que sería esta de aquí, en este punto que va girando, pues en la otra igual. Pero puedes hacer también modelos en los que combines diferentes familias, ¿no? Por ejemplo, este modelo del hiperboloide, que es este de aquí. ¿Sí? Aquí lo que hemos cogido es en una de las familias, esta de aquí, de los planos que sean paralelos, y luego la otra, esta de aquí, de la familia de planos que va girando. Bueno, pues estos modelos, en el caso de las superficies de revolución, hay una propiedad de geometría diferencial que dice que en el caso de las superficies de revolución, los meridianos, que son estas curvas de aquí, y los paralelos son las líneas de curvatura. Entonces, en este caso, en los modelos estos de superficies de revolución, las curvas estas que aparecen aquí, que hemos utilizado como piezas, son las líneas de curvatura de la superficie. Y esto vale para cualquier superficie de revolución, para el hiperboloide, para no sé, el elipsoide. Bueno, este es un modelo que hice del toro, que también utilicé esas dos familias. En este caso, una de las piezas son circunferencias y la otra de las familias era la que me daba las lunas de los círculos de Villasot. Y bueno, este fue de los últimos modelos que hice, que fue el modelo de la Steiner. Se utilicé esas dos familias. Una de las familias me da esas curvas de ahí, que son trocoides, creo que se llamaban, y la otra familia lo que me daban son las elipses. Son unas elipses, bueno, ahí cogí 3 puntos muy especiales que tiene la Steiner, que son 3 puntos por donde pasan, los únicos 3 puntos por donde pasan tres elipses. Y este modelo en cartulina, pues bueno, es muy especial porque cumple 3 condiciones que pues hasta el momento no habíamos visto, bueno, pues que cumplieran la infinidad de modelos de superficies que hay construidas en papel. Y es que esta superficie es una superficie singular, es decir, que tiene un punto ahí, bueno, pues que no puedes calcular el plano tangente, ¿no? Que es un punto ahí, tipo el vértice del cono, que es un punto ahí muy especial, que es una superficie que es no orientable y luego que es una superficie con autointersecciones. Entonces, pues no sé, llegar a este modelo fue muy complicado. Parece una tontería, porque al final son modelos en papel que dices, bueno, pues esto al final es recortar y ya está, o cortar ahí con el ordenador, pero es verdad que hasta que encuentras justo la sección que te interesa, pues no sé, no es fácil, no es fácil. Y bueno, toda la parte esta de los modelos estos de superficies que construyo, las dejo ahí en la página web, ahí podéis entrar y están todos los modelos en PDF. Esa es la parte más sencilla, la parte de diseñar, bueno, pues la hago yo siempre con el Matemática, saco las piezas y luego una vez ya tengo las piezas sacadas, las paso a un programa de diseño que se llama el Illustrator y ahí pues nada, ahí las acoplo en un folio, en un DIN A3 o en un DIN A4 y ya cuando lo tengo todo preparado para haceros la vida más fácil, ahí ya las dejo ahí en la página web. Y bueno, ese es el Twitter donde ahí cuando voy haciendo algún modelo pues siempre pongo ahí. Ya podéis descargar el modelo este de superficie y nada, y le pongo nada, y pongo alguna foto. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería contar. Hay algún otro modelo, también hice prismas y pirámides, sobre todo para primaria y para secundaria.
pero bueno, yo creo que para contar lo que quería contar, para que se quede un poco con la idea, pues nada, hasta aquí ha sido todo. Muchísimas gracias otra vez para las personas que se hayan conectado y bueno, y si alguien tiene alguna pregunta. Sí, de hecho creo que al menos hay dos en Facebook. Una es, se puede imprimir en una impresora 3D, fue una de las primeras que hubo al inicio de la plática. Y la Sí, segunda, bueno, así que es contesta una por una. a ver, sí, estaba mirando, vale, para dejar de compartir. Sí, se pueden imprimir en impresoras 3D. Sí, de hecho, el programa este de el Matemática que yo utilizo tiene una opción de exportar la superficie en una extensión SRTF o algo así. Puedes exportar la superficie que tú has dibujado y la pasas a una impresora 3D. Sí, eso no hay problema. La segunda pregunta es si es posible hacer el mismo proceso de modelado de la proyección de dimensión 4 en dimensión 3 o 2 y estaba dentro del contexto de la proyección estereográfica. Sí, yo intenté hacer algunos modelos de R4 a R3 utilizando bueno, de hecho yo creo que John Sharp, y si no es John Sharp, alguien había hecho ya algún modelo de la S3, bueno, de la esfera, ¿no? En R4, pasarlo a R3, que tú tengas circunferencias en la esfera en R4 y por la proyección estereográfica la pasas a R3. Y entonces eso te da pues o rectas o círculos. Lo que pasa que no sé, salían cosas muy raras. No, bueno, no sé, yo intenté hacer algún modelo, lo que pasa que luego eso pasado a R3, la imagen, la superficie, no sé, no me gustaba mucho cómo quedaba, porque es que no le veía, tampoco insistí mucho, porque no le veía alguna forma que, no sé, o sea, simplemente estético, no veía así alguna superficie que, no sé, que fuera bonita de montar. Y luego también es verdad que al final, claro, a mí me gusta también hacer modelos, pues esto, en los que tú utilices cosas de geometría diferencial o de geometría. El problema es que mucha gente me pide que haga modelos, sobre todo sencillos, para primaria. Entonces, pues eso, intento ahí dividirme un poco entre lo que la gente me pide que le haga y luego pues cosas que realmente a lo mejor a mí me interesen un poquito más. Eh, Pregunta, ¿se podrían hacer una banda de Mobius o una botella de Klein? Yo creo que está relacionado con... Sí, por lo que decía de superficies no orientables. Pues algún Ajá. modelo estuvimos intentando hacer de la banda de Möbius, pero no lo sé, yo no. No sé si alguien podría, pero yo creo que no. La botella de Klein tiene que ver con la proyección de R4 a R3, ¿no? Bueno, alguien hace una pregunta, pero creo que es claro. ¿Es posible hacer lámparas plegables o muebles, casas, edificios plegables? Supongo que esto está más relacionado con la impresión 3D, pero Sí. Bueno, de hecho, si buscáis en internet, hay el modelo este del toro. Bueno, venden hasta lámparas. Y yo cuando lo vi, bueno, pues me enfadé un poco. Porque al final, claro, todo esto yo lo hago de gratis, lo pongo en la página web, bueno, le puse ahí lo del Creative Commons para que nadie haga negocio y de repente un día entré y digo, bueno, pero si es que están haciendo lámparas y todo. Y miré, pregunté aquí para patentar el modelo, pero me dijeron que cuando algo ya se había hecho viral, que era como ya había pasado a ser del mundo. Entonces, pues sí, se puede utilizando esta técnica. De hecho, hay muebles y sillas, hay mesas y sillas hechas en cartón que si lo buscáis por internet yo creo que aparece también y se puede plegar. Pero sí, se puede utilizar para lámparas o para... Sí. perfecto. Creo que no hay más preguntas. Si alguien más tiene alguna, aquí de los conectados en Zoom, adelante. Marta, despides a Sí, la... yo Bruno. tengo una pregunta. ¿Qué tan estables, o sea, justamente en este sentido de paramesas y objetos así,
¿Qué tan estables pueden ser? ¿Qué tanta resistencia podrían llegar a soportar? Supongo que eso tiene mucho que ver con la geometría y la construcción que tú utilizas, ¿no? Pero, Bueno, ¿qué nos podrías decir al respecto? y del material también, el material en Ujú. el que utilices. Sí. Pues como os decía antes, hay diseños de mesas y sillas en los que las secciones van en perpendicular, que eso aguanta, bueno, de hecho hay imágenes hasta con cristales encima y todo, eso aguanta una barbaridad. El peso también depende mucho también, es el espacio en el que tú pongas cada una de las piezas. No es lo mismo que a lo mejor pongas, ¿no? Que la distancia que dejes, que sea más grande o más pequeña, pero sí aguanta bastante, sí. Gracias. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, María, por además mostrar que eres generosa, ¿no? Porque compartir lo que sabes hacer es muy importante y luego, bueno, esa parte fea que también hay que decirla de gente que quiere ganar dinero con las ideas de otros, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que has generado interés y que seguro que los niños y las niñas de primaria están, me consta, encantados con tus piezas y no solo juegan, sino que aprenden geometría. Así que muchísimas gracias por cerrar los diálogos en este semestre y nada, pues jugaremos con tus construcciones, seguro. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo a la gente que se ha conectado por dedicarme, bueno, pues una parte de su tiempo y bueno, a la gente a ti, Marta, por presentarme y pues no sé, a Bruno, a Javier, a la gente de la UNAM bueno, pues por haberme permitido participar. Nos despedimos de Facebook. Esta es nuestra última charla de este semestre y los esperamos en septiembre. Por favor, estén atentos al aviso en la página del Instituto de Matemáticas en Facebook. Muchas gracias a todos y hasta luego.